en cifras. Muy bien, ese es el respaldo. En cifras tenemos nosotros garantías, o sea, bases, garantías y respaldo. Eso les faltaron, las bases. Vamos a dar un pequeño repasito así como flash de lo que vimos la clase pasada antes de comenzar esta clase. La clase pasada, chicos, comenzó con una pequeña actividad. No sé si recuerdan que leímos esta canción de los prisioneros. ¿Y esa canción de qué hablaba? El machismo. Del machismo, ¿cierto? Estuvimos conversando un ratito sobre el machismo, me dieron sus argumentos, no había nadie que estuviera a favor de esto, la verdad. Estaban todos en contra, todos tenían distintos argumentos, sin embargo. Todos en contra, pero con argumentos diferentes. Menos con los, Eso también... Dime. menos con los conejitos. Nada, con los conejitos había, claro, con los conejitos habían uno a favor y uno en contra. Creo que Miguel estaba a favor. ¿Está Miguel acá, no? Ahí está Miguel. Sí, Miguel estaba a favor de matar conejitos. Y todo el resto estaba en contra. Bueno, esos fueron los argumentos que salieron. Hablamos de este marco general que presentamos, el cual decíamos que puede ser oral o escrito, que espontáneo o preparado, y si analizábamos lo que hicimos con la canción de los prisioneros, había sido oral y escrito, espontáneo, el tema fue el machismo, los participantes fueron ustedes como alumnos, y el contexto fue esta clase virtual, clase presencial, semipresencial, clase virtual que tenemos ahora. La estructura interna, habíamos dicho que era súper simple. Bueno, yo les dije que era una estructura que se repetía y se iba a repetir una y otra vez en este texto y en otros textos diferentes, en otros textos que son parecidos, no tan parecidos. En general vamos a tener siempre esta estructura que se repite y se va a contrarrepetir, que es la de introducción, desarrollo y conclusión. Siempre vamos a tener como una estructura igual o parecida a este estilo. La introducción, habíamos dicho, es donde ustedes, o nosotros, o yo, o quien sea la persona que le toca dar esta argumentación, va a presentar su tesis y va a exponer un poquito de qué trata este tema que va a comenzar a hablar. El argumentador, entonces en la introducción, va a captar la atención del destinatario como les sea posible, ya sea con una narración, ya sea con una pequeña historia, ya sea con manipulando un poquito los sentimientos de estas personas por aquí y por allá, como sea, va a tratar de captar la atención de estas personas. Luego, no se entrega la tesis, ¿ya? Esto sucede en la introducción. Luego, en el desarrollo es donde venía lo importante. No es que la tesis no sea importante, pero la tesis por sí sola no hace mucho, como dijimos. La tesis necesita esta argumentación, necesita que las personas hablen de ella, que la expliquen para que la tesis logre tener algún peso. Si no, es cualquier cosa, es una opinión sin sentido. Y aquí en el desarrollo es donde van a estar todos los elementos importantes del cuerpo. Es donde vamos a plantear nosotros pruebas, inferencias, argumentos, cualquier cosa que sirva para apoyar la tesis, la ponemos acá en el desarrollo. Y finalmente nosotros terminamos con una conclusión, con una parte final. Hacemos un pequeño resumen de lo expuesto, ya un resumen chiquitito, un resumen tranquilo, donde vamos a estar compactando toda la información que pasamos en algunas pocas líneas y además en la conclusión podemos dar algunas opiniones personales sobre otras formas de trabajar la tesis u otras formas que nosotros hayamos descubierto para poder abordar nuestra tesis. Luego, hablamos de la estructura interna, de esto que tenemos acá y puede ser presentado como algo importante. Tenemos la tesis, que es la tesis que hemos hablado durante todo el rato, y que se apoya con base de garantía de respaldo. Estas las mencionamos bastante el día de ayer. Dijimos que nuestras bases
son el primer argumento que va a estar ahí para defender a la tesis. El primerísimo primerón, ¿ya? Cuando nosotros vamos a hablar de una tesis, lo primero que vamos a hacer para estarla apoyando, el que viene ahí pegadito, es una base, ¿ya? Es un dato bastante general que vamos a usar para que la gente diga, ah, sí, Juanito tiene razón igual. Entiendo por qué está planteando esta tesis. Luego viene la garantía. Y la garantía es un nexo. Vincula la tesis con la base. Ya es como una unión que se va a hacer y va a explicar la relación entre esta idea y este argumento que planteamos. ¿Por qué tú planteaste este argumento? ¿Por qué tienes esa base? ¿De dónde viene esa forma de pensar? Eso es de la garantía. Y finalmente viene nuestro respaldo. Y acá dijimos que venía como todo lo jugoso, todo lo realmente importante. Todo el conocimiento que nosotros hemos obtenido, todas las cosas que hemos aprendido, van a ir acá en el respaldo. En el respaldo es importante que hayan hartos datos como bien certeros, que hayan harto dato crudo, harto dato importante. Datos que nos permitan a nosotros ir a una revista y corroborar que es verdad, que es verdad. Cualquier entrevista a alguna persona que sepa mucho del tema, eh, cualquier dato estadístico que nos sirva, alguna publicación en una revista, todo lo que podamos encontrar que vaya a respaldar lo que estamos diciendo, lo ponemos ahí. Tal vez vimos un documental hace tiempo ya que hablaba de esto, buscamos el nombre del documental y lo chantamos ahí también, ¿ya? Porque también es una materia importante para poner un respaldo. Ahora, lo que no me acuerdo es si hicimos esta actividad del Nabor Carrillo. Sí, profe. ¿Sí? Ya. Logramos hacerla entonces. Ahora, después de esto que ya hablamos, que hemos conversado y que logramos ver, vamos a hablar un poquito de los tipos de argumentación que tenemos. En realidad hay como dos tipos de argumentación y los dos no son tan diferentes uno del otro. Primero, vamos a presentar esta que se llama argumentación secuencial. La argumentación secuencial va a ser la argumentación donde hay una sola tesis, ya no hay nadie opinando diferente, no hay nadie defendiendo otra tesis por otro lado, no hay nadie que nos dice, oye, ¿sabéis que eso no es así? Ya no hay otra opinión, nada, hay una sola tesis en la cual se van a acumular un montón de argumentos a favor de ella, siempre de una sola tesis. Ahora, esto va a comenzar siempre con la presentación del tema. Vamos a presentar el tema, luego vamos a plantear la tesis y un poquito más adelante dicha tesis se va a apoyar, ¿ya? Esto vendría siendo como lo que se hizo en la pregunta esencial pasada, donde ustedes daban su tesis y entregaban dos argumentos para defenderla. Argumentación secuencial. Tal vez era un poquito más cortita, un poquito más básica, pero era parte de la secuencial. Entonces tenemos este orden, que es un orden básico, donde vamos a tener a lo largo del discurso que estamos entregando un montón de elementos que van a tratar de probar que la tesis es cierta. Bases, garantías y respaldos. Estos elementos se van a encontrar en más o menos medida dependiendo de quién sea el emisor. Ya nosotros podemos hacer una tesis con una base, una garantía y un respaldo. ¿Cómo se puede hacer una tesis que tenga un montón de bases, muchas garantías y muchos respaldos? Eso va a depender de la preparación de quien la está haciendo. Y de qué tanto ustedes como que se comprometen a hacer esa tesis, qué tan importante es el tema para ustedes. Que generalmente cuando alguien tiene un tema que es como súper importante, va a tratar de que este tema se vea mucho, ya que se haga muy visible, que se note que es un tema importante para él y para otras personas. Si el tema es importante para ti, es probable que conozcas muchas garantías y que tengas muchos respaldos para poner la tesis.
si es un tema que te obligaron a hacer o que estás haciendo simplemente por una tarea, es probable que no busques muchos respaldos, que pongas lo primero que encuentras por aquí y por allá, y esto se quede así, que se quede como en lo más básico. Así, este texto, el texto secuencial, va a quedar siempre estructurado de esta forma. Va a partir de nuestra tesis y luego va a tener un montón de secciones argumentativas. Cada una de estas secciones va a tener argumento y va a estar introducida por algo que se llama conector argumentativo. Este es un orden súper simple y es como el orden principal que nos va a salir si de repente, dentro de lo que sea, empiezan a hacer un texto argumentativo por X o Y razón, ¿ya? Como por ejemplo el texto que hicimos para la tarea pasada que yo les digo. Esto tiene un pequeño mapita conceptual que es un mapa que explica lo mismo que acabamos de nombrar atrás. Lo explica con dibujos, o sea, para hacerlo un poquito más fácil de identificar visualmente. Nos damos cuenta que tenemos primero, la presentación del tema. Esto es lo primero que va a suceder en cualquier argumentación secuencial o en cualquier argumentación. ¿Por qué se presenta el tema? Porque las personas a las cuales nosotros estamos comunicando esta información o las personas que nosotros queremos convencer, necesitan saber del tema, necesitan saber de qué yo les voy a hablar. Si no saben de qué yo les voy a hablar, es imposible que se interesen. Luego de presentar el tema, nosotros les lanzamos nuestra tesis, ¿ya? Presentamos el tema del fútbol, por ejemplo, y le lanzamos la tesis de que X equipo es el mejor equipo de Chile. Esa puede ser una tesis. Luego comienza la demostración. ¿Ya? Y demostración se llama nada más y nada menos que tratar de demostrar que la tesis o esa cosa que yo le estoy diciendo a nuestro auditorio, a nuestras personas, aquí nosotros tenemos que demostrar que esto es real. Luego, o sea, esta demostración se va a componer de estas partes que están acá y que pueden ir cambiando y pueden ir aumentando poco a poco, como yo les digo, dependiendo del mismo emisor. Si a usted le interesa mucho el tema, va a tener un montón de argumentos. Si no le interesa mucho el tema, es probable que tengan uno o dos como máximo. Ahora, ¿qué son estos conectores argumentativos? ¿Alguien se puede imaginar qué es un conector argumentativo? Que están aquí como entre medio de todo. ¿O se les queda en blanco la mente al escuchar esa palabra? Yo no ¿Qué es sé. un con...? Dime. Pueden ser Podría ser como elementos, elementos a utilizar Ya, primero Patricio. Dime, Patricio, bien. como elementos a utilizar como diapositiva o apoyo didáctico o papelógrafo, una cosa así, me imagino. Ya, te entiendo. Dime, Ingrid, ahora. Oraciones que vayan ahí como para plantear el otro argumento, algo así. Ya, sí, sí. Mira, Patricio, lo que tú dijiste, más que un conector argumentativo, es nuestro material de apoyo. Así se llama, material de apoyo, que puede ser cualquier cosa que tengamos en realidad para hacer la presentación. Conector argumentativo es un poco más parecido a lo que dijo Ingrid, ¿ya? Van a ser oraciones, pero no como oraciones simples, sino que van a ser todas esas palabras, hechos, podemos usar ejemplos que nos sirvan para conectar un argumento con otro. Vamos a entender que no todos nuestros argumentos van a ser iguales y no todos los argumentos van a estar relacionados a lo mismo. Nosotros podemos estar hablando de un mismo tema y de repente estar dando un ejemplo en el bosque de Chile, otro ejemplo puede ser atrás de mi casa y el otro ejemplo puede ser en el río. Para que esos ejemplos no queden como colgados, debemos agregar conectores argumentativos. Estos simplemente
son uniones de historias o uniones de nuestros argumentos, por eso se llaman conectores argumentativos. Pueden ser oraciones que nos ayudan a llevar una historia de un lugar a otro, o pueden ser, por ejemplo, uno puede decir, no, y yo luego estaba leyendo esta revista que se llama, no sé, se llama Sanifar, y me di cuenta que había un archivo que se refería a los bosques de Chile. Entonces, me puse a averiguar y me di cuenta que los bosques de Chile son el tercer bosque que más incendios intencionales sufre en el mundo. Y hablando de incendios intencionales, nosotros podemos darnos cuenta que la venta de materia autóctona en el país no es rentable. Por lo tanto, es normal darnos cuenta que muchos de nuestros bosques endémicos se están quemando para ser reemplazados por eucalipto. Esto sucede aquí en Pachacamita y lo podemos ver día a día si estamos andando en nuestra camioneta. Ahí hubieron ciertos conectores argumentativos que nos pasaron desde los bosques de Chile hasta algo más pequeño que es Pachacamita. Es más que nada ir haciendo uniones con ciertas cosas para que la gente no quede colgada, ¿ya? Para no plantearles un tema y después otro y que quede como todo en el aire. Simplemente el conector argumentativo se trata de ir uniendo la historia, ir hilando la historia que nosotros le queremos contar a la gente. Dicho esto, chicos, viene lo importante, que los conectores están ahí simplemente para que alguien no se pierda, pero cada conector va a tener entre medio esto, nuestros argumentos. Argumentos planteados como bases, argumentos planteados como garantías y argumentos planteados como respaldos. La cantidad de estos argumentos depende de la persona. Nosotros podemos leer un texto con 1, 2 o 3, o un texto con un montón. No sé si alguien alguna vez ha leído algún texto que sea como informativo de cualquier cosa, de mecánica, de biología, de medicina, y se ha dado cuenta de que al final dice como bibliografía. Y hay unos que tienen como 3 cosas y otros que tienen como 3 páginas de bibliografía, así como que esa persona buscó hasta en el Icarito que tenía cuando estaba en quinto básico para sacar información. Eso lo hacían, bueno, en mi tiempo, en el colegio. Cuando teníamos que entregar trabajo. Hacer una bibliografía. Entonces teníamos que ir a buscar toda esa información a la biblioteca. Ah, sí, sí. Claro, ahora se saca todo de internet, entonces como que sale de un solo lado y la bibliografía es bastante cortita. Yo no tengo aquí como una publicación que tenga bibliografía como tal, creo. Tal vez esta revista la tenga, a ver. No, les mentí, esta revista no la tiene. Ya, pero vamos a seguir avanzando de todas formas. Cuando nosotros vemos esto que se pedía en las tareas y que se sigue pidiendo, hay algunas publicaciones que tienen 2 o 3 lugares, como que sacaron la tarea de una sola página y le pusieron 1 o 2 páginas y era. Pero hay algunas publicaciones que podemos ver nosotros que tienen hasta 15 lugares distintos donde esa persona estuvo investigando. Yo les digo así como que casi buscaron el Icarito que tenían en quinto básico a ver si salía algo de información para armar un respaldo. Y ahí vamos a ver cómo el nivel de compromiso que alguien tiene, más que cualquier otra cosa, es eso. Y obviamente, si nosotros estamos queriendo debatir con una persona que buscó respaldo en 25 revistas distintas, está complicado, así como ganar el debate está complicado si alguien sabe como tanto de un tema. Y finalmente, nuestra conclusión. Que nuestra conclusión habíamos dicho que no era nada más que un pequeño resumen de todo lo que habíamos hablado anteriormente, un resumen de todo esto. Y además, ese pequeño resumen puede plantear más soluciones. O sea, la tesis es una. La tesis es, por ejemplo, matar conejitos para nivelar la población de roedores o de conejos en los cerros de la Calera. Esa es la tesis. Pero en la conclusión nosotros podemos plantear otras soluciones, ¿ya? Otras soluciones que nosotros logramos ver con los argumentos.
podríamos decir, no sé, al igual como se hizo en X país, en realidad no sé, se podría controlar el crecimiento de los conejos de esta o de esta otra forma, por decirlo así. Hay soluciones que pueden ser planteadas en la conclusión, que pueden apoyar nuestra tesis o pueden ser una disyuntiva para la misma. Esta es la argumentación secuencial. Y la otra argumentación que tenemos es la dialéctica. La dialéctica en realidad es como tomar la secuencial y duplicarla. Pop, pop. ¿Por qué? Porque al ser dialéctica quiere decir que viene de un diálogo. ¿Con quién se hace este diálogo? Con otra u otras personas. Nosotros, cuando tenemos argumentación dialéctica, no vamos a considerar solo una tesis, sino que también tenemos que considerar una contratesis. ¿Se acuerdan lo que era la contratesis? ¿O se imaginan qué podría ser? Yo me imagino que puede ser como un debate. Correcto, la argumentación dialéctica se da en el debate. Y la contratesis, como tal, no es más que eso, una tesis en contra de lo que dijimos. Esta va a ser una propuesta por las personas que no van a ser partidarios de nuestro punto de vista. Pero esa opinión también debe estar sustentada por una argumentación. Si existe una contratesis, debe haber una contraargumentación. Por ejemplo, ¿quién no estaba de acuerdo con matar conejitos? Yo. Ya, Ingrid. Entonces mi tesis era matar conejitos en el Cerro de la Calera para controlar la población, ¿ya? Para controlar la población de conejos, para que no se vuelvan plagas. Ingrid dijo, no, deberíamos dejar que los conejitos se regularan por sí mismos, que la naturaleza se regulara por sí mismo. Habían dicho eso, ¿cierto? Sí. Ya. Esa sería la contratesis de Ingrid a la tesis presentada por mí. Ahora, si yo en mi tesis tengo ciertos argumentos y tengo algunas bases para defenderla, es obligación de Ingrid también presentar argumentos o contraargumentos para defender lo que ella está diciendo o para demostrar que lo que yo digo no es 100% real. La presentación de la contratesis es un medio para justificar con conocimiento la postura propia, ya que se parte del supuesto de que la tesis es digna de ser apoyada y no la contraria. ¿Qué quiere decir esto? Yo presento una tesis, alguien presenta una contratesis y me dice, no compadre, lo que usted dice no es verdad. Lo que yo digo sí es lo que hay que hacer. Lo que tú dices está completamente errado. Personas, por favor, escúchenme a mí, porque lo que yo tengo que decir es más importante y más cuerdo que lo que presenta esta otra persona. Eso es la contratesis. Por ejemplo, se da un montón ahora, no sé, con las mascarillas, se dio en su tiempo con el apruebo y el rechazo. ¿Se acuerdan del apruebo y el rechazo? ¿O ya se les borró de la mente toda esa campaña política que hubo? No creo que se nos haya borrado, menos ahora que estamos ya a puertas de ir a las votaciones. Muy bien. Acá estamos a punto de ir a votar ya. Bueno, se corrió, tuvieron que correrla por toda la embarrada que está quedando. Pero claro, estamos a punto. La gratuidad, dice Patricia, legalización de drogas, de ciertas drogas actuales, ¿sí? Drogarse con una sierra sería súper extremo, ¿no? Así como... Tranquila, tranquila, si me di cuenta que había sido un error del celular. Claro, o sea, cuando estuvo la prueba y el rechazo, teníamos tesis y contratesis a cada rato en la televisión, o sea, sonaban a cada rato los jingles, y los de acá nos decían, debes votar a prueba por todas estas razones, y los de acá nos decían, no,
debe votar rechazo por estas razones. El apruebo es satánico, y los del apruebo decían, no, el rechazo es satánico. Por aquí, por allá, tesis contra tesis, todos por todos lados, llegaba a confundir a veces, pero si nos poníamos a analizar las propuestas, podríamos sacar nuestra propia punto de vista de eso. Esa es la argumentación dialéctica, cuando se da un diálogo. La legalización de ciertas drogas sí es algo que se habla, pero caleta, sobre todo la marihuana medicinal, es una de las cosas que más se discute. Se comenzó a discutir bastante hace poco también lo que generaba tesis y contratesis, el aborto legal, como el aborto que se aprobó en Argentina. Entonces, al aprobarlo en Argentina, como que comenzó de nuevo esa discusión aquí en el país. Bueno, el aborto legal es una discusión que jamás se ha ido de la boca, pero últimamente ha estado súper mediatizada porque se aprobó en Argentina no hace mucho. Y el mapa conceptual que yo les puedo presentar de la argumentación dialéctica es este. Como les digo, este mapa es casi igual a este, la única diferencia es que tiene uno al frente, uno encontrado, ¿ya? Tenemos dos mapas que van a estar encontrados y van a querer competir entre sí. Primero, vamos a tener la presentación del tema, porque siempre el tema va a ser el mismo. Estas dos cosas ocurren con el mismo tema. Por ejemplo, el tema puede ser el aborto, o el tema puede ser matar conejitos. Ahora, ¿dónde se diferencian y dónde nosotros empezamos a ver las diferencias? Es por acá. Por un lado presentamos tesis y por el otro contratesis. Los de acá nos dicen matar conejitos es bueno y los de acá nos dicen matar conejitos es malo, se debe hacer de otra forma. Ambos van a tratar de buscar una demostración. Los de acá nos demuestran que matar conejitos es bueno con lo que ellos tratan de hacer, y los de acá nos demuestran que matar conejitos es malo de la forma que crean conveniente. ¿Y cómo se hace esa demostración? Con argumentos, con bases, garantía y respaldos, y por acá con argumentos a favor de la contratesis, una refutación y pruebas de la refutación. Por el lado derecho que estamos viendo, por el lado de la contratesis, cambian los nombres. Acá se mantienen los mismos nombres que hemos estado viendo todo el rato: bases, garantías y respaldo. ¿Cómo va sucediendo esto? Va sucediendo en orden. Por un lado, se presentan primero las bases, luego los de la contratesis dan un argumento a favor de la contratesis. Es como una base, pero una base para la contratesis. Nos dicen, no, mira, no deberías matar conejitos por esta y esta razón. Luego vienen las garantías de la tesis, y eso va a luchar con una refutación. ¿Qué significa refutación? ¿Saben lo que es refutar? Son pruebas. Es una prueba como destruir las razones contrarias, algo así. Ya, podría ser. De Dime. algo, la información de algo, es como las características de algo. Ya, refutar. Ah, perdón, escuché reputación. Ah, no, refutar, refutación. Ya, por acá dijeron destruir. Ya. Está, mira, está como súper metido en la mente de las personas en general que un debate es como destruir a la otra persona con argumentos, así como, no, le voy a ganar y va a explotar en 1000 pedacitos, porque mi argumento fue mejor así. ¿Ah? ¿Qué dijiste, Ingrid? Hallar el error. Claro, refutación sí, es encontrar un error, más que destruirlo, ¿ya? En un debate, chicos, en un debate uno no trata de destruir al otro, sino trata de matarlo con argumentos, ni de humillarlo, ni de demostrarle que es un estúpido por pensar de esa forma. En un debate lo principal es mostrar los dos puntos de vista. Puede que la otra persona tenga un punto de vista súper diferente al tuyo. Y puede que hasta ese punto de vista te desagrade, así sea algo como, hoy, ¿cómo podía apoyar eso? ¿Qué te pasa? Pero en el debate eso se debe esconder.
¿ya? Nosotros, en vez de tener que demostrarle a esa persona o destruir a esa persona con argumentos, debemos lograr una mejor argumentación que convenza a otras personas de que nuestra contratesis o lo que nosotros estamos planteando es algo más lógico que lo que plantea la otra persona. Tu finalidad en el debate no es convencer al que está enfrente, ya no es destruirlo, es probar que lo que dice no tiene tanta lógica como lo que tú estás diciendo. ¿Cómo se llama? Tú no aspiras a convencer al del frente, tú aspiras a convencer al público, a las personas que te están mirando, a todos esos que están ahí indecisos de ver una u otra decisión, aquellos que, por ejemplo, no saben si votar apruebo o votar rechazo. Ellos son tu meta, ¿ya? Tu meta es convencerlos a ellos de que tu argumentación tiene más validez que la argumentación del frente. Y eso es la refutación, encontrar cualquier error que pueda plantear el otro. Si en su argumento dijo algo, una pequeña cosa que no fuera correcta, tú te puedes ir por ahí. Patricia dice, podría sernos un trabajo esencial de debate entre compañeros. O sea, yo digo un tema de elección, estaría muy bueno. Sí, Patricia, de hecho, unas clases más adelante vamos a seguir avanzando con este tema y es muy probable que lleguemos a hacer un debate como trabajo. No sé si lo podamos dar como pregunta esencial, ya lo podemos hacer como actividad, pero no como pregunta esencial porque no todos los compañeros están presentes en la clase al mismo tiempo. ¿Me entiendes? Entonces sería súper injusto que ustedes pudieran debatir bien aquí y el resto que no se conecta o los que tienen problemas de conexión ese día quedarían muy en el aire. Lo podemos hacer como ejercicio y creo que funcionaría súper bien, pero no creo que lo podamos hacer como pregunta esencial así como tal. ¿Ya? De todas formas, a ese trabajo le podemos dar algún puntaje extra, no se preocupe. Ahora, eso es la refutación. Nosotros vemos cualquier error en el del frente y tratamos de decir, entiendo su punto de vista, pero no quiero entrar a debatir con usted. Está bien, está bien. ¿Qué estábamos hablando? Así. Refutar es eso, encontrar los errores en el argumento o en la garantía que tenemos al frente. Poder ser lo suficientemente inteligente para darnos cuenta en qué está fallando la argumentación del otro. Y luego vienen las pruebas, los argumentos, por un lado, que van a, el argumento de tener el respaldo, por un lado, donde van a estar todos esos datos importantes, todas esas cosas, datos duros, y las pruebas de refutación también puede ser ultra importante. Por ejemplo, y aquí viene toda la investigación más estudiosa de los dos grupos. Por un lado, digamos que el grupo de Juanito presentó un estudio del 2001 sobre el aborto, y ese estudio decía que el aborto era algo malo. Ustedes o un grupo en la prueba de refutación puede decir, oye Juanito, pero ese estudio está súper viejo. Yo tengo un estudio del 2015 que dice que ese estudio del 2001 es una completa basura, ¿sí? O dice que el estudio del 2001 no sirve, fue descartado por X y X razón. Siempre los estudios y la ciencia va avanzando. Entonces, cuando nosotros usamos algo científico como un respaldo, tenemos que ver que sea algo más o menos nuevito, ya que no sea como del año 85, donde decían que el aborto era mal, así como el año 80. Tenemos que buscar algo más nuevo para apoyar nuestro punto de vista. Y además, el trabajo que tiene el de la contratesis es pensar qué podría plantear el compadre de la tesis, qué cosas, qué estudios podría sacarme aquí, a ver, qué argumentos podría dar y cómo yo podría debatir esos argumentos. Eso hay que pensarlo con anterioridad. ¿Ya? ¿Se entiende todo esto? Bueno, esto es como se daría un debate más que nada. Pero ¿se entiende la diferencia entre la secuencial y la dialéctica? Que la secuencial dijimos que era como hablar solito. ¿Ya? Ahora
vamos a hablar de algo que lo vamos a pasar a lo mejor más rapidito, porque quiero que nos detengamos un ratito más en la pregunta esencial por unos 10 minutos, que cuando queden unos 10 minutos vamos a estar haciendo la pregunta esencial. Persuasión y disuasión. Estas son dos cosas que se van a estar hablando mucho en los textos argumentativos y en nuestra vida diaria también. Persuadir no es lo mismo que disuadir. Son dos cosas súper diferentes, aunque suenen parecidas. Persuadir es lo que nosotros tratamos de hacer en una argumentación, ¿ya? Va a ser conseguir, y conseguir mediante palabras, mediante sentimientos o mediante razonamientos, que una persona esté actuando o actúe o haga algo que tú quieras en una situación y un momento determinado. Persuadir es convencer a alguien de que haga lo que tú quieres, de una u otra forma. Cuando tú sabes ya persuadir, puedes usar esta habilidad, pero de un montón de formas distintas y en muchos proyectos de vida. ¿Por qué? Porque hay un montón de formas de persuasión y se puede aplicar en un montón de ámbitos distintos. Nosotros vamos a ver diariamente, aquí, la persuasión publicitaria. ¿Qué sería la persuasión publicitaria? ¿O qué se imaginan ustedes que puede ser? Los que los trata de vender un cierto producto, la forma en que nos presenta. Por decir, antiguamente cuando daban los cigarros, que nos decían, no sé, fumando en una playa, pero preciosa, así, como que era lo mejor de lo mejor. Claro, sí, claro, antes, claro, verdad, verdad. Antes se presentaban los cigarros así como algo cool, ¿cierto? El tipo en la moto, no sé, musculoso, todo apuesto con un cigarro, ¿cierto? Como que era cool fumar, se presentaba de esa forma. Ahora es imposible hacerle publicidad al tabaco. Eso es la persuasión publicitaria, cuando con distintas publicidades que vamos a ver en el día a día, pero un montón de veces al día, nos van a tratar de convencer de que compres esto porque esto es bueno o esto es mejor, o te van a convencer de que te hace falta un celular más rápido, una mejor cámara, de que compres Coca-Cola en vez de comprar Pepsi o viceversa, de que esta marca de galletas es más sana que la otra, por lo tanto deberías comprar la marca de acá y no la de allá. Eso es persuasión publicitaria. Lo mismo cuando nos tratan de vender productos y servicios. Esto es, no sé, yo le compro a WOM, por ejemplo, por decir, voy a ir a comprarle a WOM porque las publicidades de WOM son súper chistosas y molestan al gobierno y usan memes y por aquí y por allá. Eso es productos y servicios, cuando nos tratan de llamar la atención de ciertas cosas. No, compra esta internet porque es mejorcita que la otra, porque tenemos mejor publicidad. También lo vamos a ver mucho en política. Sobre todo ahora, bueno, estaba comenzando la franja política, que tuvo que detenerse por todo lo que sucedió, pero no sé si se dieron cuenta que ya como que habían empezado poco a poco a llenarnos de publicidad política. Si uno salía a la calle, no sé, uno pensaba que le habían dejado la boleta de la luz ahí y eran como 6 panfletos de distintos políticos diferentes ya que estaban adentro de la casa. También viene de ahí persuadir, vota por mí y no por él, por esta y esta razón. Profesor, Y vamos a ver, dime. igual se puede como confundir con persuadir a convencer. Es que es lo mismo, persuadir es convencer a alguien. ¿Ya? Convencer a alguien con argumentos. Entonces, ¿cómo nos tratan de convencer los políticos? ¿Cuáles son sus argumentos? Es que todos dicen, no sé, yo voy a mejorar la ciudad. Todos van a mejorar la ciudad, pero nunca dicen cómo van a mejorar la ciudad. Entonces tienen argumentos un poquito más vacíos y empezamos a darnos cuenta. Todos nos presentan como, en vez de presentar lo bueno que han hecho ellos o lo bueno que harían, hay muchos políticos que dicen lo malo que hicieron los otros. O sea, en vez de decir yo voy a ayudar a la ciudad haciendo esto y esto, dicen no, Juanito Pérez nunca hizo esto otro, Juanito Pérez robó, en vez de dar argumentos a favor de ellos, dan argumentos en contra del otro. Y hay que fijarse también en eso. ¿Cuál es la forma de la que nos están tratando de persuadir? Y disuadir
que es lo otro, porque íbamos a hablar de persuadir y disuadir, no persuadir y convencer, porque persuadir es convencer. Disuadir es lo contrario, es convencer, pero de que alguien, disuadir es hacer que alguien deje de hacer una acción. Disuadir es intentar que el receptor deje de actuar de alguna manera. El letrero de no fumar, el de no estacionar que está allá afuera, el que dice por favor no tocar la bocina que está cerca del hospital, no hacer ruidos fuertes, que también está por ahí en el hospital, no correr al lado de la piscina, eso es disuadir. No hagas esto, detente. Nosotros cuando estamos convenciendo, lo hacemos con argumentos lógicos. La conclusión, nosotros tratamos de que la persona se convenza o se persuada con argumentos lógicos. Disuadir no siempre va a tener argumentos lógicos. Nosotros podemos disuadir a alguien de cualquier forma. Aquí está la diferencia, que es lo que yo les decía. Tiene fundamentos en aspectos emocionales, en aspectos lógicos. Nosotros persuadimos a alguien convenciéndolo por la lógica. Disuadimos a alguien por otras razones. Las mamás disuaden a los hijos con el porque sí, porque soy tu mamá. Deja de hacer eso ahora. ¿Por qué, mamá? Porque soy tu mamá y te lo digo. Y eso es disuadir. No tiene que haber una razón lógica atrás de disuadir. Simplemente tiene que haber una razón. La persona que pone el letrero afuera de la casa, el no estacionar, ¿cuál es la disuasión del no estacionar? Ley número 151, artículo no sé cuánto. O el que pone no estacionar y abajo le escribe se pinchan neumáticos gratis. Está disuadiendo a las personas de estacionar afuera con una pequeña amenaza, ¿cierto? Usando la fuerza por ahí, por acá. ¿Se entiende la diferencia entre persuadir y disuadir? Sí, profe. O sea, para disuadir en realidad no necesitamos mucho argumento. Lo podemos hacer, pero perfectamente con un porque sí, si tenemos la fuerza para hacerlo con un porque sí. Pero persuadir es... Dime. Disuadir la uso harta aquí en la casa con mis hijos. Disuadir, ya. Claro, las mamás usan bastante el disuadir porque ya supongo que se deben llenar de estar dando argumentos y hay un momento que ya los argumentos no sirven y... Porque sí. Porque si no te vaya a quedar una semana sin tele, sin el tablet. Pero ¿por qué persuadir es importante? Persuadiendo a las personas, siempre que se use de forma ética, y eso es una palabra que debemos tener muy en la mira, vamos a poder conseguir lo que queramos. Podemos lograr que las personas nos compren lo que estamos vendiendo, que se conozcan las bondades de ciertos productos, o que las personas voten por ti. ¿Por qué hay que usar la ética? Porque hay personas que saben disuadir, que saben persuadir súper bien, pero no es lo mismo persuadir a un sordo de que compre una radio solo porque tú eres bueno con la persuasión. Eso no sería muy ético. O las personas que les venden a las abuelitas, no sé, un amuleto para espantar osos, siendo que aquí en Quillota Calera no van a ver jamás osos, pero eso no quiere decir que el amuleto esté funcionando. Hay que usar siempre la ética cuando nos toque persuadir a alguien. Ahora, chicos, lo que vamos a hacer es entregarles la pregunta esencial. La pregunta esencial de esta semana está relacionada con el texto que hicimos el día de ayer, ¿ya? No se preocupen, el texto está en el formulario para que lo puedan volver a leer y le puedan echar otro ojito. ¿Qué vamos a hacer con ese texto? Vamos a volver a tomar la carta de Nabor Carrillo Estefa y la vamos a partir en estas cuatro partes que nosotros tenemos. Tesis, base, garantía y respaldo. Hay que anotar las 4. Ahora, lo que yo les voy a decir, deben poner las 2 principales, deben darme la tesis de Nabor Carrillo y el respaldo de Nabor Carrillo. Si son capaces de encontrar sus bases y sus garantías, excelente, ¿ya? Pero yo lo que necesito que esté sí o sí es la tesis y el respaldo. Son los que están más claros.
La base y la garantía también está en el texto, pero puede ser un poquito más difícil de encontrar. ¿Ya? Ojalá sean capaces de encontrar las 4 o de encontrar 3, pero con que encuentren bien clara la tesis y el respaldo, me basta por ahora. ¿Ya? Esto se parece mucho a lo que hicimos la semana pasada, pero como se dan cuenta, ahora es un poquito más específico, trata de ser más específica la tarea. ¿Para qué? Para que podamos lograr hacer un debate como se debe. Ahora le voy a mandar el link yo a Nicolás. Nicolás, ¿estás por ahí? Siempre. Siempre mirando desde las sombras. Te voy a mandar el link del formulario. A ver si tú se lo puedes compartir a los chicos por el grupo de WhatsApp. Profe, decía tesis, ¿qué más? ¿Quién sacó la hoja? Tranqui, tranqui. Si viene ahí en el formulario, viene es tesis, bases, garantía y respaldo. Y en el formulario de Google, que se los voy a mandar por acá también por Zoom, se van a dar cuenta que sale la imagen y pueden volver a leer el texto de Nabor Carrillo las veces que quieran, lo pueden leer un poquito más tranquilos en el formulario de Google. Ya.